Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carrera discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a conversar sobre el metaverso de Facebook. Y esto es un tema muy reciente porque lo planteó hace apenas unos días Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, como la nueva frontera hacia la cual está dirigiendo Facebook como una compañía de redes sociales, pero ya él incluso la está describiendo como dejar de ser una compañía de redes sociales para convertirse en una compañía del metaverso. Y esta palabra ya de por sí podría sonar bastante futurista, pero también un poco clara. Y una de las cosas que creo que podemos explicar, David, y conversar es qué es esto, a qué se refiere con el metaverso, qué tiene que ver con lo que hemos conversado en episodios anteriores de realidad virtual, realidad aumentada, y cómo sería este próximo paso para el futuro del Internet, como lo está describiendo Zuckerberg, ¿no? Entonces, sí, conversemos quizás por allí. ¿Qué fue lo que dijo Zuckerberg y qué es esto del metaverso? Sí, bueno, eso fue básicamente una conversación que él tuvo con sus trabajadores, en donde hablaba de la visión a futuro de Facebook, y comentaba que quería llevar a Facebook a ser una compañía del metaverso. Y el metaverso, lo loco es que viene básicamente de la ciencia ficción. Es un concepto que aparece en los años 90 en una novela muy popular llamada Snow Crash, en donde se describe este universo de realidad virtual, en donde básicamente tu percepción de la realidad está conectada a través de la red mundial y no existen límites de prácticamente tiempo ni distancia. Entonces imagínate que estés sumergido 100% en un mundo de realidad virtual en donde puedas tener incluso tu economía allí, puedas trabajar, puedas tener tu entretenimiento en ese mundo de realidad virtual. Y es algo que buscaría como interconectar a todo el planeta para que se puedan tener experiencias compartidas. O sea, el metaverso es como la evolución del Internet que viene de la ciencia ficción, y ahora lo interesante es que Mark Zuckerberg presenta justo en el momento que hay muchos problemas regulatorios que está experimentando Facebook por el tamaño que tiene y por las preocupaciones de las leyes antimonopolio en los Estados Unidos, ya que hay que recordar que Facebook es el dueño de una gran parcela del Internet, o sea, WhatsApp, Instagram y el propio Facebook. Y en este momento ellos están pasando, digamos, por bastante escrutinio de las autoridades que quieren picarla en pedazos para evitar que sea un monstruo tan poderoso. Y justamente en medio de esto sale Mark Zuckerberg haciendo como una doble apuesta y diciendo, ¿sabes qué? Nosotros queremos ser la gran compañía del metaverso. Sí, es curioso, ¿no? Es como apostar, como que, bueno, si vienes contra mí voy a doble marcha. Y también cae como un timing bastante interesante porque estamos apenas saliendo de la pandemia y durante la pandemia hemos estado, digamos, mucho más expuestos a estos ambientes laborales de videollamadas, de conferencias a distancia y todas estas, digamos, interacciones que se han hecho cada vez más a través de plataformas en el Internet. Ahora, él lo está planteando como una red social que se va a expandir a abarcar todo el Internet, incluyendo el trabajo, pero también incluyendo nuestro día a día, prácticamente hobbies, nuestro entretenimiento. O sea, aquí, bueno, vamos a dar quizás algunos tips para entrar en contexto, ¿no? Él está planteando salirnos o dejar de estar interactuando solo a través de una pantalla, de un celular, que es como utilizamos Facebook hoy en día, la mayoría de nosotros, en nuestros smartphones, que es una pantalla que él dice, mira, no es natural
que nosotros los seres humanos estemos interactuando con las demás personas solo a través de una pantalla. Nosotros estamos acostumbrados a hablar con las personas a nuestro alrededor. Tenemos este sentido del espacio, del entorno, de que una persona está a mi izquierda, está a mi derecha, estoy conversando con alguien que tengo presente. Ahora, él le está diciendo, bueno, esto se podría lograr en un ambiente de realidad virtual o realidad aumentada. Entonces aquí empezamos a hablar de utilizar los lentes de realidad virtual para tener conferencias o reuniones de trabajo en un espacio común, ¿no? Estamos en una sala de reuniones que se parece a la sala de reuniones de nuestra oficina y todos estamos presentes con avatars para tener, digamos, la sensación de que estamos con personas alrededor, ¿no? Y tenemos conferencias, presentaciones, etcétera. Esta es una aplicación, pero él habla de muchas aplicaciones, podemos tocarlas una a una si quieres, pero habla de, por ejemplo, gimnasios con realidad virtual, habla de cine, entretenimiento, stand-up comedy en realidad virtual, habla de, deportes, hologramas, el hecho de que te puedas teletransportar, entre comillas, a la sala de otra persona para tener una conversación en digamos, mucho más cercana. Es el hecho de que puedes conversar con la otra persona como si estuviese presente, no solamente a través de la pantalla del celular en 2 dimensiones. Entonces, esto es bastante radical, opinión, y abre muchísimas puertas a discusión en privacidad de datos, en experiencia humana, que son fascinantes. Y bueno, David, si quieres, ¿por dónde te gustaría empezar a romper este rompecabezas? Yo creo que hay mucho tema que podemos tocar. Está, por ejemplo, preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Podemos hablar también de la gobernanza. ¿Quién va a ser el dueño de ese metaverso? Podemos hablar también de cómo van a surgir nuevos modelos de negocio sobre el metaverso. Por ejemplo, ¿dónde quedan los gobiernos? ¿Dónde queda el poder de la fuerza de los gobiernos para ejercer controles cuando estaríamos hablando de algo internacional y mundial, sin límites, a través del ciberespacio? Entonces, bueno, hay que empezar como dando quizás algunos créditos importantes al periodista Casey Newton de Diverge.com, que hizo la entrevista a Mark Zuckerberg, y a partir de allí esto ha agarrado mucho revuelo. Y nosotros, bueno, particularmente escuchamos obviamente la entrevista, quedamos fascinadísimos, y de allí vino la idea de hacer el episodio. Y él, mira, yo tengo que decir, Nelson, que me pareció que Mark Zuckerberg en esa entrevista de 45 minutos fue bastante abierto, porque él mismo dijo que hay muchas preguntas sin respuestas, que hay muchos temas que sí tienen sus pros y sus contras. Cuando justamente él tocaban la privacidad, él decía, bueno, son temas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Pero bueno, podemos arrancar quizás cómo va a funcionar el metaverso y qué es el metaverso. Bueno, primero, el metaverso no sería, como lo plantea Mark Zuckerberg, no sería propiedad de Facebook, sino que en este caso Facebook centraría sus esfuerzos en crear experiencias dentro del metaverso. Ahora, ¿el metaverso qué es? El metaverso sería la evolución del Internet, basado en las nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada. Se habla mucho en esta entrevista de juegos como Fortnite, aplicaciones como Roblox, donde ya de alguna forma podemos ver los primeros pasos de lo que estas realidades ultra virtuales pueden permitir. Por ejemplo, en Fortnite, que lo discutimos algunos episodios atrás, ya han habido conciertos. Básicamente un concierto, pero virtual, pero es un artista que está con su avatar presentando algo. En el metaverso nosotros tendríamos unos avatares, tendríamos esos personajes virtuales que son una representación de nosotros. Estaríamos bastante sumergidos. Algo de lo que dice Mark Zuckerberg es que él, cuando se despierta en la mañana, como tanta gente, lo primero que hace es revisar el teléfono. Entonces, él plantea que con el metaverso pudiéramos tener una experiencia más encarnada y natural con el Internet, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque para mí es todo lo contrario a natural. Sí, él habla mucho de hacer la experiencia más natural con el Internet, que ya de por sí uno está diciendo, no está acostumbrado como que no, cuando quieras experiencias naturales, deja el celular y está presente con la persona que tienes alrededor, ¿no? Y no sé, haz cosas físicas, sal a caminar, qué sé yo, no estés todo el tiempo metido a la pantalla.
Y sí, entonces él está hablando del metaverso como, bueno, meta es como más allá o algo expandido, ¿no? Entonces sería como una especie de universo expandido para aumentar nuestras experiencias con realidad virtual y aumentada, más allá de la realidad física y de la pantallita que tenemos en el celular. Claro, y esto se lograría con, por ejemplo, en vez de pararte en las mañanas a revisar el celular, sería pararte en las mañanas a colocarte los lentes, no sé, de realidad virtual y empezar a ver las cosas que tienes alrededor, que tienes pendientes. Bueno, es una visión interesante, se podría debatir, digamos, qué tan deseable sea, pero claro, depende de las aplicaciones que les demos, en parte, claro, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. El hecho de que te permita tener, como comentaste, o sea, en Fortnite, o sea, estas cosas ya existen. Sería expandirlas como a su próximo nivel, ¿no? En Fortnite ahí se pueden hacer conciertos, hay una economía ya funcionando dentro de los videojuegos, y esto se logra a través de los avatars. Y bueno, para quien no lo sepan, un avatar es una especie de muñequito que te representa a ti. Eso es típico en todos los videojuegos, ¿no? Ahora, este muñequito te representaría a ti como persona, en el sentido de que eres tú como tú quieres verte dentro de esa realidad virtual. Y dentro de la realidad virtual luego van a haber espacios a los cuales puedes acudir. Y uno de ellos, quizás el más interesante desde el punto de vista del tiempo que podrías pasar allí, sería tu ambiente de trabajo, ¿no? Porque una de las cosas que Zuckerberg recalca es todas las oportunidades para el campo laboral y para la economía que traería este nuevo concepto del metaverso. Y aquí estamos hablando de ya no trabajar remoto, trabajar desde casa, sino trabajar desde el metaverso. En el sentido de que, bueno, vamos a reunirnos, tenemos una reunión, bueno, nos vemos en el metaverso en la sala de la oficina tal. Entonces, claro, todos van con sus avatars, con sus muñequitos a la sala y todos se reúnen y discuten los temas que tienen que trabajar. Y si tienen otro tipo de reuniones o de colaboraciones, todo lo se puede hacer a través del metaverso. Entonces, estás todo el día, prácticamente las 8 horas de trabajo, en teoría estás metido en una realidad virtual. Entonces, o sea, ahí, obviamente, hoy en día estamos frente a una computadora, frente a una pantalla o frente al celular, que ya de por sí es un ambiente digital. Entonces aquí sería expandir nuestro rango de posibilidades. Y aquí me parece que es muy interesante. Trae muchas posibles aplicaciones para en realidad como potenciar estas experiencias. Ahora, David, no sé cómo lo ves tú. ¿Tú ves como deseable esta visión de trabajar en la realidad virtual? Bueno, yo más que deseable o no deseable, es difícil decirlo porque depende del uso que le demos y los controles de seguridad que pueden existir. Una de las cosas que dice Mark Zuckerberg es que es un enfoque erróneo pensar que el metaverso es una empresa, que el metaverso se parece más al Internet, donde nadie tiene el control total del Internet, sino que hay parcelas al final del día, hay parcelas, ¿no? Y parcelas de poder. Otro punto que habla Mark Zuckerberg es el tema de las interfaces. ¿Cómo nos conectamos al metaverso? Entonces hay una parte en la entrevista donde él dice, sí, o sea, es complicado hacer que unos lentes, unas gafas, se convierten en una supercomputadora capaz de poder ofrecernos, digamos, un mayor acceso a la realidad aumentada. Hoy en día necesitamos esos lentes grandísimos, Oculus, o hay otras marcas también desarrollando, pero lo que dice es que la tecnología de hardware también va aumentando, y no podemos olvidar Neuralink, y no podemos olvidar los avances en las tecnologías de interconexión cerebrales, ¿no? Computer to brain interfaces, interfaces en donde incluso de forma no invasiva, en otras palabras, sin taladrarnos el cerebro y clavarnos algo adentro, podamos comunicarnos con otros seres humanos. Y hay un paper que podemos colocar allí, un video en YouTube de 2 minutos que resume un paper para ser más honesto, donde hablan de un desarrollo, de una investigación que se hizo, no recuerdo en qué universidad, interconectando 3 personas que no se conocen,
que estaban geográficamente en distintos lugares con estos cascos, y fue bastante efectivo, un porcentaje muy alto, la comunicación cerebral. Entonces, de hecho, Neuralink presentó también hace muy poco un video de un monito que tenía también una interfaz cerebral, y que con su pensamiento, luego de enseñarle cómo jugar frente a una pantalla, este jueguito de tipo Atari, de ping-pong, lograba controlar con su pensamiento el movimiento de la raqueta. Entonces, el metaverso, Nelson, no sé, me gustaría saber como tu opinión, pero yo creo que es un planteamiento. O sea, más que algo definitivo, es simplemente decirle al mundo, mira, Facebook no está muerto. O sea, Facebook considera que el próximo gran paso del Big Tech viene por este lado, y nosotros queremos posicionarnos como una empresa que está viendo hacia el futuro y que no se va a quedar siendo como una red social únicamente. Sí, yo creo que es un mensaje, una visión maximalista del Internet hacia la cual está apuntando Facebook ahora con este nuevo concepto. Y algo interesante que plantea, sí, todavía está en desarrollo muchas de estas tecnologías, y Zuckerberg lo plantea como algo que tampoco es tan lejano. Él está hablando de que en esta década ya podamos empezar a interactuar en este tipo de ambientes completamente digitales, virtuales. Y algo también interesante es que Facebook no solo prácticamente es una compañía que está invirtiendo en software, también está invirtiendo en hardware. O sea, ellos también están apostando y invirtiendo, investigando para hacer cada vez que todos estos accesorios de realidad virtual sean cada vez más ligeros, más agradables de usar, porque hoy en día estamos acostumbrados a estos cascos y a estas gafas que son incómodas. Entonces yo no me imagino estando todo el día con esas gafas en la cabeza. Obviamente es súper incómodo, súper inconveniente. Ahora, si esto lo conviertes en unos lentes así ultra delgados, que te los puedes colocar como unos lentes de leer, esto cambia el paradigma. Entonces también va de la mano del desarrollo de hardware que se da cada vez más pequeño, más liviano y más eficiente desde el punto de vista de computación. Entonces, sí, imagínate luego colocarte solo unas gafas y acceder a toda esta realidad virtual de forma súper rápida y fácil, y con una conexión de internet ultra rápida. Entonces, claro, también es que hay que tener en cuenta la velocidad del internet, y esto es algo que está aumentando también en paralelo, ya con las redes 5G que van a entrar ya dentro, o ya están entrando al mercado, y la fibra óptica del internet, qué sé yo. O sea, todas estas infraestructuras que se necesita para que esta visión como el metaverso se llegue adelante. Por eso Zuckerberg dice, mira, esto no depende solo de Facebook, y esto es un proyecto que trasciende Facebook. Y es como, él dice, no, esto es como decir, bueno, ¿qué compañía está implementando un metaverso? Pero eso no tiene sentido. Es como decir a la compañía X, mira, ¿cómo está tu internet? ¿Cómo está el internet? ¿A qué te refieres? El internet es el internet, está en todos lados. Entonces, claro, el metaverso es como esta visión de que toda esta realidad virtual y aumentada esté ya prácticamente en todos lados, esté alrededor de nosotros, en todos los ambientes, no solo para el trabajo, sino también para nuestro día a día. Y aquí podemos hablar de otro caso típico, las videollamadas con nuestra familia, o con nuestros amigos, con todo este tema de la pandemia es algo que se potenció muchísimo también, con las llamadas de Zoom, o incluso dentro de las plataformas de Facebook, surgió mucho también con este tipo de videollamadas. Entonces imagínate ya que no vas a tener una videollamada, sino que vas a reunirte con tus amigos o con tu familia en la sala de tu casa a través de hologramas de realidad aumentada. ¿Y qué es un holograma? Un holograma es una representación que está en el mundo físico, pero que es totalmente virtual. Entonces es como si yo te viera a ti, David, sentado en el sofá de mi casa al lado mío. Y tú no estás allí, tú estás en Suecia, pero hay un holograma tuyo que te representa a ti y ya está haciendo todo lo que haces tú. Es como Star Wars, ¿no? En las películas de Star Wars siempre hay hologramas aquí hablando dentro de una nave espacial, qué sé yo, entre naves espaciales, entre galaxias. Sería algo de ese estilo, sería tener un holograma tuyo en mi sala o en un lugar donde acordemos reunirnos,
conversando, como si estuvieras presente. Y eso, digamos que la empatía que genera este tipo de presencia cambia, digamos, la interacción, ya no es solo a través de una pantalla, ¿no? Sí, y bueno, nosotros hablamos hace poco con Andrea Bravo, Nelson, y ella nos explicaba muchos aspectos de la realidad virtual que ya existen y de la realidad aumentada, que no son cosas de ciencia ficción, son temas que ya tienen aplicaciones hoy en día. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención de esta conversación con Andrea es cuando nos planteaba esa idea de forma muy sutil. Yo creo que no profundizamos porque al final puede ser ciencia ficción, pero es un escenario, es una puerta, donde suponte que se puedan ejercer torturas inducidas por la realidad virtual, en donde tú puedes forzar a un individuo a vivir situaciones, ya sea llevarlo a una situación de guerra donde hay devastación y esta persona no está acostumbrada a eso, o simplemente hacer tortura psicológica, ¿no? A través de realidad virtual, por ejemplo. Entonces, claro, eso hago el comentario como para hablar también de la otra moneda y hablar de esos escenarios oscuros que pudieran presentar en caso de que este concepto y paradigma se materialice, se termine de materializar. ¿Cuáles serían esas situaciones que, bueno, podrían en riesgo quizás lo que sería nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y en cierta dimensión también la subsistencia de nuestra especie. Sí, aquí entramos a las distopías de la realidad virtual y cómo podría ir mal, digamos, este experimento del metaverso. Y creo que hay varias aristas en las que podríamos abordar en ese sentido. Ahora, quizás, sí, antes de entrar allí, una de las cosas que se me ocurre también tocar es esta concepción del futuro del e-commerce. Porque no sé si has visto estos anuncios que hizo YouTube hace poco, de cómo están planteando esta idea en los live streaming que se hacen para comprar ropa o qué sé yo, ¿no? Muchas tiendas lo están planteando. Puedas comprar el artículo que quieres comprar sin salirte del live streaming, o sea, sin salirte del video que estás viendo en YouTube. O sea, puedes comprar directamente allí en la misma plataforma. Entonces, hay una visión futurista también del comercio, ¿no? De cómo vamos a comprar, a vender dentro del mundo digital. Y si esto lo está planteando YouTube con una pantalla de 2 dimensiones, ahora imagínate la visión de Facebook, que es llevar esto a las 3 dimensiones. Ahora estás dentro de una tienda, puedes caminar alrededor de la tienda, puedes ver los artículos que quieres comprar, puedes seleccionar los artículos que quieras comprar y puedes pagarlo directamente desde la realidad virtual. No tienes que salirte de la realidad virtual para comprar. Puedes tener tu tarjeta de débito o de crédito asociada a eso y decir, bueno, que quiero comprar, voy a la caja, compro y pago, como pago, sí, bueno, sin tener que hacer cola quizás, para ahorrarte ese fastidio. Pero aquí estamos hablando de economías paralelas también, porque podrías incluso abrir una economía dentro de la realidad virtual. Por ejemplo, nosotros hemos hablado en el pasado de NFTs. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de piezas de ropa, de camisas o zapatos exclusivos dentro de la realidad virtual? Entonces tú puedes comprar cosas dentro de la realidad virtual para que se los ponga tu avatar, por ejemplo. Entonces, no solo estamos potenciando el comercio de las cosas físicas, sino que abriría un nuevo mercado de las cosas digitales. No sé si quieres tocar eso. Sí, es uno de los temas que te quería también contar, que es, por ejemplo, en Fortnite, tú puedes vestir a tus avatares con ropa incluso de Marvel o de diferentes franquicias, y eso tiene que ver con propiedad intelectual. Entonces aquí abrirías un mercado en donde los creadores pudieran tener poder, más o menos poder, para hacer diseño y venderlo. Están los NFT, capaz dentro de ese multiverso los NFT van a ser importantes. Pero creo que hacia donde iba Mark Zuckerberg es que no sería algo como all-in, no sería como que todo propietario o todo descentralizado. Él sí menciona muchas veces el tema de la descentralización,
pero no necesariamente pensando en blockchain o pensando en que las reglas van a estar marcadas por protocolos de consenso descentralizados, sino que lo presenta como un espacio en donde diferentes empresas se van a poner de acuerdo, van a crear consorcios y van a establecer una serie de estándares y protocolos comunes, porque es necesario. Eso ocurre con el Internet de las cosas, por ejemplo. Existen protocolos porque, oye, es necesario, ¿no?, tener un lenguaje en común. Claro, para establecer esta interconexión, sí. Por ejemplo, ya, o sea, hay un acuerdo que, o sea, el Internet se mueve con el protocolo de TCP/IP, o sea, el protocolo de Internet, que es el que te permite, bueno, conectar todas estas computadoras a través de los mismos canales de comunicación. Igual con los correos electrónicos, utilizamos los mismos protocolos para poder enviar y recibir correos electrónicos. Ahora, esta visión, digamos, del metaverso sería también, por lo que veo que está apuntando Zuckerberg, sería algo parecido, es crear estándares donde se llegue a acuerdos de cuáles son los protocolos que se utilizarían para interconectar a todas estas aplicaciones que van a existir en el metaverso. Y claro, aquí sí se abrirían, aquí podemos empezar a plantear los escenarios de seguridad, porque, a ver, primero que todo, si tenemos miedo de que alguien nos robe en el mundo físico, imagínate si vivimos en el mundo digital, también parte de nuestra propiedad y de nuestros activos van a estar cada vez más en el mundo digital. Entonces un ataque, un ciberataque, podría tener muchísimas más repercusiones desde el punto de vista no solo de tus datos, ¿okay?, que son tus datos de tu avatar, los datos que tienes almacenados, digamos, en esta nube que va a ser el metaverso, sino también de tu, no quiero llamarlo propiedad física, pero de tus activos digitales dentro del metaverso, digámoslo así, ¿no? Podrías estar, digamos, vulnerable a que te roben, podrías estar vulnerable a que te acosen psicológicamente, porque estás metido allí todo el día y podrías tener, no sé, podría ser susceptible a ataques, no sé, sí, es que se abren muchas cosas aquí que podemos hablar, David, pero él decía en la entrevista, cuando le preguntaban sobre los principios que van a regir el metaverso, una de sus respuestas tenía que ver con la integridad y cómo poder crear esquemas en donde se respeten los diferentes géneros sexuales, que hoy en día Facebook, por ejemplo, al crear una cuenta te permite básicamente seleccionar, o sea, más allá del género binario o neutral, ahí existe, no sé, 50, 60, 50,000, quién sabe, ¿no? O más, o le pones otro cero. Entonces él dice que el tema de cómo evitar eso es justamente lo que dices, el acoso. Porque piensa en lo siguiente, Nelson. Tu conciencia va a estar metida allí. Y allí significa un espacio en donde trabajas, en donde tienes que construir una reputación, en donde desarrollas relaciones humanas, donde eventualmente tendrías familia. Entonces, ¿cómo familia? Tengo un hijo dentro del metaverso. Que no existe en la vida real. Capaz puede tener hasta animales y, no sé, como una criatura híbrida. Pero, y los tamagotchis, o sea... ¿Qué es eso? Las mascoticas virtuales de cuando tú eres niño, por ejemplo. Pero ¿estás planteando de que puede tener un perro o que yo me puedo meter y ser un perro en el metaverso? Bueno, eso depende de ti. Espero que no. Un dinosaurio. Yo quiero ser un dinosaurio. Espero que no, porque sería raro hacer un podcast con un dinosaurio. No. Bueno. Yo creo que tenemos que empezar a poner reglas en el futuro, por si acaso. Bueno, sí, solo presentan humanos. Solo seres humanos. Pero bueno, está el tema del acoso. Está el tema de cómo hacer que, bueno, las comunidades minoritarias se sientan, no sean excluidas, digamos. Mira, algo que no podemos aquí perder de vista. Mark Zuckerberg, es mi percepción, no solamente por la entrevista, que él dice que desde que era un adolescente tenía esta visión de teletransportarse a diferentes universos y esto de alguna manera lo que es el metaverso, sino que también lo que comenzó como Facebook en el año 2014 se convirtió en Facebook y WhatsApp con la adquisición.
de WhatsApp, que ya tenía billones de usuarios, y Facebook la compró por casi 20 billones de dólares. O sea, estamos hablando del Producto Interno Bruto de por vida de muchas islas del Caribe. Entonces, años después, ellos empiezan a incursionar en el fintech, con Facebook Pay, con Facebook Shopping, creando experiencias de catálogos de ventas a través de WhatsApp, y entendiendo que hay una gran tajada de dinero y unos modelos de negocios muy lucrativos que se pueden desarrollar controlando divisas. Y ahí está el proyecto Libra, que luego se pasó a llamar Diem, que es una divisa internacional. No es una criptomoneda propiamente, pero es esta visión de hacer una unidad de valor, o sea, un currency, una moneda virtual. Ese proyecto está vivo. Aunque es una fundación, es un gran contribuyente a eso, es Facebook. Entonces, y ahora vienen los metaversos. Yo creo que esto es parte de una visión a muy largo plazo, y que sencillamente por las limitaciones de tecnología y que tenía la propia Facebook no la podían llevar a cabo. Pero hoy en día sí. Y él dice que en 5 años la gente va a ver a Facebook como una empresa del metaverso. Y lo pone así, dice 5 años, estamos hablando del 2026, la gente va a dejar de ver a Facebook como una red social y la va a ver como una empresa muy importante del metaverso. Sí, pero es curioso porque entonces no es a tan largo plazo, o sea, es algo de mediano plazo, estamos hablando de 5 o 10 años. Y si las tecnologías llegan allí para ese punto, revolucionaría la forma en cómo interactuamos. Y en realidad ya estamos en parte acostumbrados, nuestra generación, nosotros los millennials y las generaciones que también nos siguen, estamos acostumbrados a los cambios rápidos. O sea, nosotros ya prácticamente nos adaptamos de una computadora a un celular. Y ahora con el iPhone y los smartphones estamos interactuando todo el tiempo a través de los teléfonos móviles. Entonces sería como pasar ahora a los lentes. Pasar ahora que no, ahora todo va a estar en la realidad virtual, la realidad aumentada. Ya no tengo que estar pendiente de la pantallita de mi celular, sino que tengo todo en los lentes. Yo tengo todo en mi alrededor. La realidad virtual, el mundo virtual con el que interactúo está alrededor de mí y me puedo teletransportar. Son estos paradigmas que habría que ver cuáles van a ser sus repercusiones también desde el punto de vista de los riesgos, ¿no? Aquí podemos también plantear qué va a pasar desde el punto de vista de las interacciones físicas. O sea, puede que haya personas que prefieran estar más en el mundo virtual que en el mundo real. Hoy en día, digamos, ya hay cierta concepción, cierto entendimiento de lo adictivo que puede ser una red social. Entonces, imagínate lo adictivo que puede ser una realidad virtual. Si llegamos al punto de que es totalmente convincente estar allí y tener todas las características que representa estar allí, ¿no? Como un avatar con, no sé yo, con mucho más guapo. Yo puedo ser, no sé, un David Beckham que se queda tonto, con superpoderes, no sé, multimillonario en el metaverso, pero claro, cuando me vengo al mundo real quizás no tengo esas características. Entonces, prefiero estar más tiempo allí que acá. No sé cómo vamos a manejar eso desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista regulatorio. Sí, y desde el punto de vista regulatorio, justamente, ya Facebook ha mostrado el poder que tiene. Porque, mira, yo lo veo de esta manera. Facebook es un país digital. Y Facebook, yo lo presento como un país digital porque tiene una serie de normas que rigen su funcionamiento, ofrece una serie de servicios. Existe una economía operada dentro de la plataforma de Facebook que se puede operar, o sea, que opera dentro de la plataforma de Facebook. Hay millones de usuarios que interactúan en Facebook y que básicamente envían dinero a sus familiares a través de allí, venden artículos a través de allí, se comunican a través de allí y trabajan a través de allí. Facebook recientemente, y no solamente Facebook, las principales empresas de redes sociales le bloquearon la cuenta al presidente en ejercicio de los Estados Unidos, quien se pudiera pensar que es una persona con muchísimo poder, quizás la persona con más poder político. Y eso fue una demostración de fuerza y de decir, ¿sabes qué? Nosotros como empresa de tecnología, como un país muy grande y poderoso, como una gran maquinaria económica, tenemos el pulso para bloquearle la cuenta a un presidente.
Sí, no, es excelente que hayas tocado este punto porque es correcto, o sea, Facebook le bloqueó, Facebook y todas las redes sociales, incluso Amazon y todas estas grandes empresas de tecnología, le bloquearon el acceso a Trump a sus plataformas cuando era todavía presidente en ejercicio. Entonces, imagínate que una gran empresa tenga la potestad de bloquearte en el metaverso. ¿Ok? Entonces, ya estamos hablando de bloquear a personas a acceder a una realidad que es casi necesaria, porque va a regir o va a abrir las puertas a muchísimas oportunidades desde el punto de vista de tu día a día. O sea, si no cumples con las normas, no sé, de ¿cómo se llaman? Los términos de uso de la plataforma, podrías estar bloqueado de todas esas aplicaciones por el hecho de que no esté de acuerdo. Entonces, ¿quién rige cuáles son los términos y condiciones? Entonces, ¿va a tener todo este poder Facebook como una compañía o van a haber regulaciones desde el punto de vista estatal o internacional que regulen las condiciones a partir de las cuales se tiene acceso a ese tipo de compañías, cuál es el rol de la libertad de expresión, cuál es el rol del control del contenido, qué va a pasar con todos estos fake news o todas estas, digamos, ataques maliciosos que pretenden, digamos, generar desinformación, generar confusión. Entonces, ahí entran, digamos, casi un aspecto geopolítico, porque estamos hablando de la regulación del acceso a todas estas plataformas. Entonces, ¿quién te regula a ti el acceso a acceder a un mall, a un centro comercial? ¿Quién te regula acceso a acceder a un mercado laboral? O sea, la única forma de que alguien te prive de esa libertad es que, bueno, cometas un crimen y vayas preso. Entonces estás forzado a no estar, digamos, en la calle, en el día a día. Ahora, ¿qué va a pasar con el metaverso? Y esta es una pregunta que se le hicieron a Zuckerberg, ¿no? En esta entrevista con la que hablamos hace unos minutos. ¿Quién va a tener la potestad de decidir las normas? ¿Es Facebook como compañía? ¿Son los protocolos? ¿Es el consorcio que gobierna estas compañías? Porque son empresas privadas, a final de cuentas. Entonces, como empresa privada deberían tener cierta potestad en quién entra y quién no entra. Pero al mismo tiempo llega al punto de que tanto me estás privando mi libertad de ejercer, pues sí, mi soberanía como individuo, de acceder a este tipo de servicios donde puedo interactuar con mis seres queridos. Sí, o puedo no acceder a un ambiente de trabajo, a oportunidades laborales, solo por el hecho de que no tengo acceso. Sí, entonces eso da pie a pensar que, primero, esa idea del metaverso es una idea, primero, muy complicada, muy compleja y muy abstracta, que presenta demasiadas dudas y cuestiones fundamentales de cómo se va a regular. Por otro lado, los gobiernos no tienen la capacidad de seguirle el paso a la tecnología, porque mientras están hablando, ya Facebook básicamente, no sé, va volando, ¿no? Entonces, tenemos la burocracia de los gobiernos, que puede ser muy eficiente, que puede dar mucha seguridad, pero al mismo tiempo es muy lenta. Tenemos por otro lado la empresa privada poniéndose de acuerdo a través de consorcios, creando esquemas para que el metaverso funcione. Pero por otro lado tenemos la realidad de la gente que viene del lado de las tecnologías como blockchain o las tecnologías descentralizadas, que serían como ese punto intermedio, donde se pueden crear esquemas abiertos, donde no haya una autoridad central que ponga los límites y que sea capaz de hacerse de platforming, de decir, Nelson, como tú eres un perrito ahora en el metaverso, aquí no aceptamos perritos y aquí sabes que estás bloqueado, mi pana, de aquí te vas. Entonces, pero Nelson, bueno, si tú quieres, o sea, te irías entonces que con tu avatar a Decentraland, por ejemplo, que es un mundo de realidad virtual basado en blockchain. ¿Qué harías con tu avatar? Tu avatar pudiera estar en dos lugares como Don Bosco al mismo tiempo. O sea, es que son preguntas, ¿no? ¿Cuál es el valor de un avatar? ¿Se puede vender un avatar? ¿Tú puedes vender entonces tu persona? Piensa en un juego. O sea, mira, Crypto Blades, Axie Infinity, juegos blockchain, que ahorita la gente está haciendo cantidades absurdas de dinero, un jueguito. Sí. Entonces, y venden los personajes. Puedes vender tu avatar. ¿Quién va a regular eso? Sí, me vendo como persona. Como perrito. Como perrito. Bueno, como perrito quizás
sí, para que alguien me alimente y no sé, me Claro, críe. claro. Pero pero sí, llega a lo absurdo, estamos llegando a una especie de absurdo acá, pero sí, porque es cosas que están pasando en los videojuegos que están hoy en día, ¿no? Entonces, si esto lo vemos como una especie de videojuego, o sea, esta realidad virtual, ¿somos individuos dentro de esa realidad virtual o esa realidad virtual es una especie de juego? Que puede pasar lo que sea, ¿no? Que te puedo matar y no pasa nada. Que puedo, no sé, hacerte bullying y es como un juego. O sea, ¿quién regula eso al final de cuentas? ¿Quién regula si yo te pego, si yo te robo, porque al final de cuentas es un juego? Pero claro, entonces... No, Nelson, ya va, y yendo más allá. En los juegos nos matamos con pistola, o sea, se va a poder. Sí, nos matamos, pero apagamos el videojuego y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando de allí depende el sustento de tu familia, por ejemplo? ¿Qué pasa con nuestra dignidad como seres humanos cuando somos disminuidos a una serie de números y de datos? Crédito social en el metaverso. Claro, entonces aquí incluso podemos traer otra tecnología, la inteligencia artificial, todo el machine learning que está detrás de la recolección de datos y de la generación de modelos de tu persona. Entonces imagínate que ahora estás dentro del metaverso y hay una inteligencia artificial de Facebook o de cualquier empresa en la que estés metida en el metaverso, recolectando los datos de todo lo que haces, de a dónde vas, de con quién te ves, de qué compras, de qué actividades haces, de qué no haces, y a partir de eso te empiezan a salir pop-ups dentro de la realidad virtual de, mira, te interesaría esto, puede que quieras comprar esto. No sé, como una especie de publicidad forzada que te salga allí, como las publicidades forzadas cuando estás haciendo scrolling en el feed de Facebook. Ahora estás caminando y de repente te sale un pop-up. Y como que, mira, te podría interesar esto. Pues esto está en venta en tal tienda dentro de la realidad virtual. Estás a 500 metros. Puedes caminar hacia allá. Entonces, claro, tienes una inteligencia artificial allí bombardeándote quizás a publicidad y si nos ponemos macabros, ahora también, no sé, ponte el metaverso de China, totalmente regulado por el Estado, donde no puedas acceder a una serie de informaciones, de reuniones o de lo que sea, porque está en contra del gobierno chino, del Estado autoritario de tu preferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, ya va, y viendo más allá, supongamos que el metaverso se vuelve algo tan importante en donde tú conoces gente, que ya ocurre con el internet. Yo conozco parejas que conozco una señora venezolana que tenía un novio en Japón y luego se encontraron y una historia feliz. Okay, muy bien. Pero bueno, está Tinder, están aplicaciones de citas. Ahora tienes el metaverso, tienes lo que llaman el sex tech. ¿El qué? Tecnologías sexuales, básicamente. Y eso lo vamos a discutir más adelante. No te hagas el... Mira, pero... Sí, pero aquí somos PG, ¿qué? O sea, ¿podemos hablar de estas cosas en este podcast? Claro, aquí somos mayores de 18, supervisión... Bueno. No, pero lo que voy a decir es en serio. ¿Dónde queda el espacio privado cuando estas tecnologías con sectores, cómo es que lo explicaba Andrea, ápticos, sensores de... Sí, sensores ápticos. Permitan entonces experiencias sexuales a través del metaverso? ¿Dónde queda la privacidad, por ejemplo, de esos encuentros? Mira, tú siempre pensando en estas cosas, David. Tú siempre con estas ideas. Son preguntas, no tienes respuesta. Ok, entonces estamos hablando de relaciones sexuales dentro del metaverso. Entonces tienes a tus avatars, no sé, dándose un beso, y tú tienes quizás no solamente los lentes, sino que puedes tener puesto algunos sensores, quizás un guante o algo, una máscara en la cara. Entonces tienes acceso a las sensaciones táctiles. Un traje, imagínate, con sensores. Un traje completo. Con sensores. Entonces, tú vas con todo, un traje láser. Pero es que ya va, aquí hay que unir las piezas. Mira, hay un físico que tú lo conoces, que es una persona, yo creo que muy querida, porque es un divulgador científico muy acertado y sobre todo como muy bonachón, ¿no? Se llama Michio Kaku. Y él ha venido hablando desde antes de empezar el episodio. Estaba viendo un video en YouTube del año 2012 donde él plantea la idea de BrainNet, y que sería como esta evolución del internet, en donde no solamente se va a intercambiar información y donde no va a ser como lo que es el internet, que es una capa inteligente que conecta el planeta, sino que con BrainNet podemos intercambiar emociones y sensaciones.
a través del internet, a través de mercados. Métele eso al metaverso, métele eso a estos sensores kinésicos. Bueno, ahí las preguntas de privacidad, kinésicos, ¿no? Como ápticos, ¿no? Sensores ápticos. Sí, sensores ápticos son táctiles. Ahora, tú estás hablando de intercambiar emociones. O sea, yo te puedo enviar a ti una emoción, un recuerdo y que sientas lo que yo siento. ¿Algo así? Si tengo una interfaz cerebral, digamos, lo que él plantea, entonces que podamos crear empatía, podamos vender la empatía, podemos enseñar la empatía. Bueno, sí, es como un poema mental, ¿no? Cuando alguien lee un poema está leyendo una especie de emociones, de sensaciones. Ahora, si eso lo llevas directamente a la mente, es como una interacción mucho más directa de lo que quieres comunicar, con una especie de emoción, de sensación. Wow. Pero no, me gusta más la idea del sextech. Yo creo que deberíamos hacer un episodio sobre eso. Sí, ya no te hagas loco, ya lo habíamos discutido. Sí, pero es que me da pena. No, pero es que da para mucho. Pero Nelson, ya creo que ya está bueno, ¿no? Yo creo que ya hemos torturado suficiente a la audiencia con 50 minutos de programa. Pero podemos dejar algunas recomendaciones, quizás, como de... Mira, hay un libro que se llama Snow Crash, no lo he leído, pero ya lo puse en la lista, que es el que plantea el tema del metaverso, y fue escrito en los años 90, de ciencia ficción, así que lo tengo ahí pendiente. Vale. Bueno, entonces sí, dejémoslo así por ahora, pero sí, es un tema fascinante. Yo creo que es una idea revolucionaria que está planteando Zuckerberg. No solo la está planteando, la está llevando a la realidad, ¿no? Está trabajando para que eso suceda en nuestra vida, o sea, en cuestiones de años. Y es algo admirable. Yo creo que pueden venir muchas aplicaciones muy interesantes, pero al mismo tiempo van a venir estas preguntas, estos riesgos que van a necesitar, digamos, mitigarse de cierta forma, atacarse, y vamos a ver qué nos trae el futuro en los próximos años. En este sentido, David, bueno, un placer siempre hablar contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.